En esta hora quiero compartirles este tema titulado La importancia de la Biblia. Quiero que lean en sus Biblias el libro de Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. Dice así la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hoy en día el mundo evangélico, la iglesia del Señor Jesucristo, está pereciendo por falta de conocimiento, por no obedecer a las palabras del Dios Todopoderoso. Tenemos que escudriñar, tenemos que profundizar en las palabras de Dios, ver los significados en el griego, en el hebreo, en el arameo, para no dejarnos engañar por doctrinas diversas y extrañas. Debemos de profundizar en la palabra de Dios. Hoy en día es triste, pero hablas con un cristiano y no conoce ningún personaje de la palabra de Dios. Pero si le hablas de algún programa, de alguna novela o de alguna nueva música, enseguida te lo dicen. Pero tristemente no se están llenando de la palabra de Dios, de ese maná fresco, de esa palabra que te alimenta día a día, de ese rema, de ese fluidez del Espíritu Santo de Dios. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios. La Biblia también nos enseña en el capítulo de Hechos, capítulo 17, versículo 11, que debemos escudriñarla para saber la verdad. Dice la Biblia, busquemos lo que dice Hechos capítulo 7, 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se creían todo cuento de hoy día. Ellos agarraban la palabra de Dios, escudriñaban, veían si era cierto, si era profético lo que estaban predicando los apóstoles. Ellos no los dejaban engañar. ¿Por qué? Porque tenían la alma profética de la palabra de Dios. Ellos escudriñaban. Venía Pablo y les decía esto, vamos a ver si es cierto, conforme a la palabra de Dios. Lo escudriñaban, si era cierto, se gozaban, decían amén. Y hoy en día la iglesia, por cualquier disparate, dice amén, gloria a Dios, sin saber si esa doctrina está fundamentada en la palabra del Todopoderoso. Tenemos que volver a la palabra de Dios, no dejarnos engañar por falsos predicadores, no dejarnos engañar por herejías y doctrinas inventadas. Debemos que escudriñar como los bereanos si es cierto o no es cierto. La palabra de Dios nos enseña que debemos de aprender la palabra desde la niñez. Muchos no tenemos la bendición de crecer en cuna cristiana, pero lo que hemos nacido en cuna cristiana, inculquemos a nuestros hijos desde pequeños en la palabra de Dios. Hoy en día los padres le compran su Xbox a los niños, les compran cosas que no les edifican, pero no les compran su Biblia, no los edifican en la palabra de Dios desde pequeños. Por eso cuando crecen son maleantes, son homicidas, se pierden porque no los edifican desde temprana edad en la palabra de Dios. Y luego andamos buscando culpables cuando debemos desde la niñez enseñar la palabra de Dios. La Biblia también nos enseña que debemos de crecer en el conocimiento de ella, no estancarnos, porque ya tengo 20 o 30 años en una religión, ya lo sé todo. La palabra de Dios es nueva cada mañana. Él nos va a revelar el maná fresco, nos va a alimentar día con día, nos va a dar una palabra para ese día. Gózate cuando Dios te hable, busca de Dios. Qué bendición tienes tú de tener una Biblia, de ser llamado hijo de Dios. No busques la comida que te ofrece el mundo, no busques la comida que te ofrecen falsos predicadores. Llénate de la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que no debemos adulterarla. Hoy en día muchos la adulteran, predicando cosas que no son así. Y la gente diciendo, gloria a Dios, aleluya, levantan sus manos. Pero no debemos adulterar la palabra de Dios. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿A dónde está llegando la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está pereciendo porque nosotros mismos dejamos la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos dice que no debemos de ir más
de ella, a no pensar más en lo que está escrito. Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios, todo lo nuevo. Hay que escudriñarlo a ver si era así, no ir más allá de la palabra de Dios. No hay otro libro. La única regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. No te dejes engañar. Volvamos a la palabra de Dios. También la Biblia dice que no, que el Señor Jesucristo nos hace entenderla. Él nos da de su Espíritu Santo. No tienes que estar buscando sabiduría humana. Dice la Biblia que el que es falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Si tú le dices a Dios, Dios mío, yo no entiendo tu palabra, pero quiero aprender de ti. Si tú le dices en la oración, Señor, háblame, ayúdame a entender tu palabra tal como fue escrita, tal como fue inspirada. Ayúdame a crecer en el conocimiento, para llevar todo pensamiento cautivo y para enseñar a todos esos que están errados. Si tú tienes hambre de Dios, Dios te va a llenar. Debemos de crecer en ella y Él nos va a hacer entenderla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Pero ¿cómo? Si ni siquiera lo buscamos en su palabra. ¿Cómo nos vas a entender las cosas, todo lo que las bendiciones que Él tiene para nosotros, si no escudriñamos su palabra? Volvamos a la Biblia, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Dios va a enviar hambre a la tierra, y no hambre de comida ni de bebida, sino de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para el cristiano. No la desechemos, no la tengamos allá asentada, no la tengamos allá empolvada. Leémosla. Hay que leer, hermanos. Por último, la palabra de Dios nos enseña que todo tiene que ser conforme a ella. Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que digan los demás. A mí no me interesa si una iglesia está creciendo más que la otra. A mí no me interesa lo que diga Cash Luna. A mí no me interesa lo que diga Guillermo Maldonado. A mí no me interesa lo que diga Dante Gebel. A mí no me interesa lo que digan de todos esos pastores. A mí me interesa lo que la palabra de Dios dice. Yo no confío en nadie más que en Dios y en su palabra. Gracias a Dios que he sido fundamentado en la palabra de Dios. Gracias a Dios que he estado fundamentado en la roca. ¿Y por qué no claudico? ¿Por qué no me desvío? Porque yo estoy fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te ayuda a crecer en Dios, a confiar en Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Es importante la Biblia, no la desechemos. Estúdiala, medita en ella, apunta los versículos. Cuando estés yendo a tu trabajo, cuando estés caminando, repite esos versículos. Repítelos, serán de bendición para tu vida y para los que te escucharen. El Señor Jesucristo ha orado por nosotros. El Señor Jesucristo nos va a dar de su maná fresco si nosotros lo buscamos. Volvamos a la palabra de Dios, a la importancia de la Biblia, hermanos. Que Dios te bendiga y volvamos a la palabra de Dios.